No fue a eso iba. Cuando contaba cuando esta gente se fue, y ya después se la volvió a agarrar conmigo, digamos, porque siempre tenía 3 o 4 de punto, y el tema es que yo tenía de los 38 a los 52, fui punto todos los 14 años. Yo le dije un día, Juan, yo esto otra vez no me lo voy a bancar. Esto de que me hostigue y de que me castigue, y era un sufrimiento permanente, era una vuelta cuando empiezan a circular algunos aires luminosos. Ella lo que quiso hacer es separarnos, a Juan y a mí. Entonces, vos fijate el grado de locura que tiene uno encima, que la convenzo de que me deje hablar con un psicólogo de pareja, porque eran el veneno mismo, claro, porque te iban a avivar, era el veneno mismo. El psicólogo no, nunca, porque te sacan la plata, porque claro, después vos te das cuenta que la tipa te aviva. Bueno, ¿ve? Yo no te pregunté. El psicólogo te saca la plata. Pará. Yo no te pregunté, Susana, si había restricciones médicas, tratamiento. No, pero no se me ocurrió relacionarlo. No, yo médico pensé en el cuerpo, sí, tenés razón. No, yo médico pensé en el cuerpo. Mal ahí. Te me fuiste, no te quise parar hoy, porque después van a decir, lo interrumpe acá. Otra vez te me volviste a ir hace un mes atrás. Te dejé. No. Pero te escapaste otra vez. Te escapaste y te dejé, ¿viste? Pero sí, tenés razón. Para él, lo que era psicólogo era no, porque si vos tenías un problema, la que lo iba a solucionar era ella y no otro. Entonces, cuando me quiere hacer separar, yo no me quiero separar, entonces la convenzo, vos escuchá lo que te estoy diciendo, la convenzo de que me deje ir a un psicólogo. Y se ve que ese día le habían dado la sopa un poco más dulce, y me dice, bueno, cuando vamos a la psicóloga, que era una psicóloga de pareja, que le agradezco infinitamente a esa profesional, porque fue la que sembró, después de tu entrevista televisiva, todo eso se fue dando concatenadamente en distinto tiempo. Eso como que alguien te siembra 2, 3 palabras y te hace laburar el bocho. Una vuelta le estaba contando, no me acuerdo qué, porque en ese momento era contar y llorar. Pará, pero te me estás yendo para todos lados, pará. Te me vas para un lado, para el otro. Yo quería ir cronológicamente, ¿entendés? Bueno, y me estás arruinando la historia. Yo debo decirlo. Yo no quiero interrumpir nada. Bien, estoy tratando de ser más profesional, porque siempre interrumpo por esto, porque la gente en los testimonios son tan complejos, se van por un lado y para el otro. Yo trato de ordenarlo, cuestión que la gente lo entienda cronológicamente. Entonces, nos quedamos, nos habíamos quedado en todo esto, que a vos ya habían cosas que no te cerraban. ¿Qué fue lo que te hizo un clic ahí en la cabeza para comenzar a dudar? A vos ya había cosas que no la compartías. El tema de la vestimenta, la vincha, los temas estéticos, los ayunos. Tiempo. Había cosas que ya no las compartías y no le hacías caso. Los sábados de esclavitud ahí limpiándole. Juancito, ¿qué pito tocaba en este asunto? Pues pobre Juan es tu compañero desde chiquito y... Sí, lo mismo. Lo que pasa es que cuando vos tenías un problema o lo que sea que pasara, era vos y ella. No vos y tu esposo. Era vos y ella. O sea que Juancito lo dejaban a un costado. Él tendría los de él con ella, pero no él conmigo. Cuando uno habla, ¿no te utilizaba vos para manipularlo a él? Claro, sí, y a él para manipularme a mí, por supuesto. Sí. ¿Y qué fue el clic? El clic más importante, más grande, que dijiste, che, esto no va más. Ahí sí, nos estamos yendo a donde vos querías. Nos estamos yendo bueno, ok. En un momento determinado, todo esto ya está demasiado encarajinado, perdón los términos, pero hay veces que no me sale otro. ¿Ella ya había puesto la escuela de biodanza?
La escuela de biodanza la pone cuando las chicas son más chicas, habrán sido 14. Por eso es importante. ¿Con qué fin lo hace? ¿Con el fin de captar personas el fin de que no la conocían? Claro, con el fin de que la nieta pudiera tener alumnas de un profesorado que nunca estudió. Claro, pero digamos que biodanza es algo New Age también, no es danza. Sí, no, claro. Todo esto, lo que pasa es que está todo demasiado mezclado, porque ella empieza con esto de la danza, pero cuando todo esto con esta mujer ocurre, todo lo que es los rituales, por así decirlo, eran todos en base a baile. Claro, porque ella bailaba, por eso... Y en base a baile, y en base a contar lo que te pasaba, y a contar al mundo. Recordemos que todas en tus New Age, al mundo. En New Age, en las constelaciones, en el africanismo, utilizan las danzas, el tema de la repetición de cánticos, mantras. Es una técnica de persuasión coercitiva también el utilizar eso metido con un dogma. Ahí está lo que tiene que entender la gente. Cuando vos mezclás alimentación con un dogma, mal. Si vos mezclás danzas con un dogma, mal. No hablamos de alimentación, no hablamos de danzas. Hablamos de dogmas, doctrinas coercitivas dentro de lo que vos quieras. Alimentación, danza, psicología. Claro, en realidad, de alguna manera, con el pretexto de la escuela de danza, y con el pretexto de la escuela de danza y los ensayos para las presentaciones y demás, ella tenía a los chicos atrapados toda la semana. Porque había que ensayar, entonces atrapados implicaba que estuvieran con ella y ella los sacaba de la práctica de la danza y les decía lo que se le cantaba la gana. Claro, porque era danza, era biodanza, no era danza, chicos. Los tenía a tiro de coerción, digamos, por así decirlo. Para la salida hubo un conjunto de cosas que se fueron dando y que fueron como tapando distintos agujeros. Esto que te decía, que para mí secta era, mala palabra obviamente, pero era la película de terror, ¿sí? El que, a mí esto de digamos, un buen día aparece en un reportaje, aparece tu figura en un reportaje. Y entonces ahí medio como que Juan... Le digo, no, pero no es una secta. ¿Por qué no? Si son sectarios, me dijo. Me acuerdo de esa frase. Él, vos fíjate, escúchalo, me dice, porque digo, pero no es una secta. Yo pensando en la película de terror. ¿Cómo que no es una secta? Si son sectarios. Ellos hacen lo mejor y el mundo. Entonces, a partir de ese momento yo empecé a pensar, ¿cuántos miles de millones somos en el mundo y nos vamos a salvar solamente los 4 que estemos con ella? Es como que matemáticamente en la cabeza no me entraba. Después de eso, entonces ya aparece la psicóloga. A mí ya escucharla y sus palabras ya era como que esto es rojo. No, mamita, esto es blanco y negro. De a poco la cabeza va cambiando. En ese momento, cuando nos atiende la primera vez la psicóloga, hablamos, qué sé yo, nos dice la psicóloga, pero ustedes no tienen problema de pareja. Acá el problema es otro. Y no separa. A cada uno por separado. Cuando yo hablo con ella, contándole, porque en ese momento toda la vida giraba alrededor de eso, porque yo estaba viviendo en un estado de deplorabilidad psicológica que ya no me aguantaba ni yo.
no me acuerdo qué es lo que le estoy contando una vuelta y me mira así con una cara de inocencia, ¿viste? Como si mi nieta te dijera, abuela, eso es un chupetín, como diciendo, no sé cómo no te diste cuenta. Me dice, pero vivir así es una tortura. Cuando dijo la palabra tortura, yo siempre se lo cuento a mi familia que lo ha querido escuchar, cuando dijo la palabra tortura, la cabeza me hizo así. Y ya después la cabeza te funciona o te empezó a funcionar, tampoco es que te funciona de buenas a primeras, ¿no? Y por ejemplo, cuando los chicos se van, ella les había metido en la cabeza que se tenían que ir a vivir solos. Y a mí, digo, son adolescentes, se quieren ir a vivir solos, nada de eso parecía anormal, vos fíjate que ya lo había hecho con 2 familias antes y vos te ponías a pensar, ¿por qué si lo hizo con esos 2 no lo hace conmigo? ¿Qué edad tenían los chicos? 22. Entonces, que se van a ir a vivir solos, no sé qué, pero se van a vivir en septiembre, suponete. Y era el feriado del 17 de agosto y nosotros nos íbamos a tomar un fin de largo, pecado, no se podía, era pecado, pero yo me iba a ir a la Virgen de San Nicolás. Yo me iba a ir a otra parte, pero no importa. Todo lo que sea, ya iba a un lado religioso o pseudo religioso y ya estaba bien. Entonces, se suponía que se iban a ir en septiembre y yo empiezo a ver el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, que estaban los placares vacíos, todo ordenado en los bolsos. Estábamos a mediados de agosto y esto era mediados de septiembre que se iban a ir. Entonces le pregunto a Mati un día, digo, pero ¿por qué? No, así ya lo tenemos arreglado, no estamos corriendo. Un mes faltaba. Entonces le digo a Juan, se van a ir el feriado largo del 17 de agosto. Porque yo ya tenía la cabeza algo pensante. Entonces, cancelo las reservas, pero musarela. El cerebro estaba funcionando un poquito. Incluso uno de ellos, de los laderos que tiene, me dice, ¿vos mañana te vas? Sí. Entonces, cuando Matías vino a buscarte las cosas, yo estaba sentada en la cocina de mi casa. Pero ese fue el momento en el que no fuimos más, Juan y yo. Ese fue el momento en que no fuimos más. Me acuerdo que la misma psicóloga le digo, pero volvemos, no, ni lo pienses. Después vemos cómo recuperamos a tus hijos, pero ahora ni lo pienses. ¿La psicóloga te sacó la conclusión que estaban dentro de una organización coercitiva? No específicamente así, pero estábamos en un lugar en el que no debíamos estar. En un lugar que les hacía mal. Claro. Che, ¿y qué entrevista fue la que vieron en la TV que estaba? Creo que fue en América, me parece. Sí, va mucho. No me acuerdo bien. Creo que fue en América. Inclusive el nombre, todo eso de Pablo Salún, fíjate, me dice, y ahí empieza uno, viste, el famoso porque es periodista y es especialista en sectas, fíjate, digo, pero no son sectas. ¿Cómo que no? Me dice, si son sectarios. Ese tipo de razonamiento.